Muy bien, pues aquí Flora Cerván de nuevo, dando un paso más a lo que es el comportamiento humano, el desarrollo humano y todo lo que tiene que ver con elevar la conciencia de los seres humanos. Entonces, hoy, pues, yo quiero que sepáis que lo hacemos eh, desde, desde un conocimiento mmm, que viene ancestral. eh, Estos son talleres para aquella persona que quiera mejorar su vida, pero aquella persona que también quiera emprender. Y si hay alguien que está buscando emprender y le parece que este estilo de aprender para emprender, porque hoy es muy importante el ser humano que esté bien ubicado, que tenga ideas que sean para mejorar en lo que haga la vida mejor de los seres humanos. Entonces, que sepáis que esto va también para vosotros, aquella persona que si ve este mensaje, este taller, que se lo puede aplicar a su vida, pero lo puede aplicar a un proyecto empresarial como el nuestro, que estamos expandiendo, que estamos construyendo comunidades con estos valores, eh, y que no solamente con estos valores, sino que, que te dé satisfacción y que te dé salud, te dé prosperidad, te dé una libertad económica y que te sientas que esta manera de trabajar la parte empresarial va contigo. Si esto va contigo y esto te resuena, pues vete sumando a nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Entonces hoy mirad que vamos a trabajar, hoy estamos trabajando sobre el pensamiento. Piensa alto, vive sin límite. Y eso tiene muchísimo que ver con la manera que tenemos nosotros de vivir y de pensar, ¿vale? Entonces, es a través del pensamiento que se alcanza la libertad. No se puede alcanzar la libertad si uno no tiene un nivel de pensamiento que lo libere, que lo libere. Y ahora veréis en cuántas cosas nosotros lo podemos plantear, ¿verdad? Pero si no hay pensamiento, un pensamiento eh, que vayamos desarrollando cada uno de nosotros, vayamos poniendo nuestra capacidad de pensar, es la única manera que nosotros nos podemos liberar como ser humano. La única manera, ¿veis? Entonces, mirad, las motivaciones de nuestras acciones. Todo lo que hacemos, toda la acción que hacemos, detrás hay una motivación. Detrás hay una motivación. Entonces, no siempre son reflexivas, no siempre esas acciones van precedidas de un pensamiento constructivo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo. Las primeras acciones están motivadas por las necesidades de nuestro instinto de supervivencia. Es decir, un niño que lo que quiere, cuando tiene hambre, llora y quiere comer. No tiene que pensar mucho que tiene hambre. Cuando uno tiene hambre, tiene escasez, tiene necesidad, las necesidades vitales para sobrevivir, no hay mucho que pensar. Es buscar y ver cómo sobrevivo. Entonces hay que poner el ingenio, pero sobre todo no hay una reflexión. Entonces, muchísimas de las primeras acciones que tenemos son aquellas que nos mueve el instinto de conservación. Después hay otras motivaciones
que vienen de fuera de nosotros, de fuera de nosotros. Esas motivaciones, por ejemplo, son los logros. Oye, yo quiero tener una mejor casa, quiero tener más prestigio, quiero tener más poder, quiero tener todo aquello que nosotros vemos de fuera y que nos gustaría tenerlo, poseerlo o alcanzarlo, ¿vale? Una carrera, un título, todo aquello, esa motivación que viene de fuera, que viene, a mí me gustaría porque lo veo fuera, ¿vale? En cambio, hay otras, y también hay otras que son inconscientes, motivaciones inconscientes, que no son nuestras, son implantadas por otros. Por ejemplo, puede ser motivaciones de la familia que nos ha ido implantando y eso está grabado en nuestro interior, pero no es mío. Y yo actúo de forma inconsciente. O, por ejemplo, en estos momentos, cosas que estamos viendo, lo que es la ideología. Hoy hay un montón de ideologías en las que las personas tienen unas motivaciones para hacer, motivaciones para actuar, pero que no son suyas, que se la han implantado, o bien en colegio, o bien en el grupo que están, o bien en los movimientos políticos X, de cualquier índole. Entonces, esas motivaciones vienen impuestas, son inconscientes. Es decir, uno no se plantea realmente, oye, esto que estoy defendiendo, esta acción que estoy haciendo, ¿esto en realidad es bueno? ¿O es bueno para mí? ¿Es bueno para la sociedad? No. Es decir, mueven nuestros sentimientos, pero de forma inconsciente están implantadas dentro de nosotros. Y entonces uno se puede sentir con un nivel de crispación grande o un nivel de que me ofendo rápido, porque prevalece más mi sentir que mi pensar. Porque si yo me parara a pensar, mi nivel de sentimiento o emociones que se me desbordan no tendrían lugar. Por eso son motivaciones inconscientes que están implantadas por otros. Y hoy hay que tener mucho cuidado. Primero hay que tener mucho cuidado con lo que dices para que a ver si alguien se siente ofendido, que cada uno puede tener unas motivaciones y cada uno puede tener pues, su manera de vivir, ¿no? Pero es inconsciente. Y cuando uno empieza a tomar conciencia se da cuenta de que, ¿cómo yo pude hacer eso? Si eso no era mío. No era mío. Entonces, esto es otra parte en la que también incurrimos. Y también, por último, solo cuando la motivación viene de dentro, y le ponemos nuestro pensamiento, empezamos a ser libres. Por ejemplo, mira, uno tiene un concepto de algo, de alguna cosa, que se la ha puesto otro, porque uno no lo ha comprobado, no lo ha vivido, pero tiene ese concepto, esa opinión, ese sentimiento, ¿vale? Pero yo tengo eso, pero el día que me paro a pensar detenidamente, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo por qué digo esto? ¿Yo por qué me enfado con fulano? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a poner pensamiento, a saber, ¿y por qué yo hago esto? ¿Y por qué esto es así? Te vas dando cuenta que cuando pones pensamiento, y el pensamiento tiene mucho que ver
cuando tenemos información. ¿Cuántas personas tienen prejuicios de cosas que no saben lo que es? Y sin embargo tienen prejuicios y tienen un sentimiento cuando en realidad no se han parado a pensar. Cuando nosotros nos paramos a pensar, a poner un pensamiento y decir, bueno, ¿y esto de qué viene? Hay pensamientos que el pensamiento te da lucidez y esa lucidez te da luz, te abre barreras, te quita paradigmas, te va quitando muros en el que uno está. Y entonces, pero uno llega a esas conclusiones por el propio pensamiento de uno, no que otro me ha metido ese pensamiento, ni me han montado ningún relato para que mover mis sentimientos, ni mis emociones, sino que el pensamiento es nítido, es claro. Le vamos quitando todas las emociones y empezamos a darnos cuenta de que muchas de nuestras motivaciones están erróneas, no tienen ningún sentido. Entonces, por eso es tan importante poner en práctica el pensamiento, que es una cualidad única de los seres humanos. No lo tienen los animales, ni las plantas, ni el mineral. Lo tenemos los seres humanos. Entonces es importante poner nuestro pensamiento. Y si a ese pensamiento le damos buena información para que el pensamiento tenga la posibilidad de contrastar, entonces ahí empezamos a ser libres. Esto es importante. El siguiente punto es el pensamiento nos libera. Absolutamente nos va liberando. Entonces, fijar, es a través del pensamiento que somos plenamente conscientes. En muchas de las cosas que hemos dicho antes, la gente es inconsciente. Tiene actuaciones, hace cosas inconscientes. No es consciente de lo que está haciendo. Entonces, al poner el pensamiento a través de nuestro pensamiento, somos plenamente conscientes. Y cuando uno es consciente, podemos realizar nuestra misión. Nuestra misión, nuestro propósito en la vida no se puede hacer inconsciente. No se puede hacer sin pensar. No se puede hacer sin reflexionar. Entonces, el poder del pensamiento es tan potente que nos saca, nos abre a la conciencia. Entonces somos conscientes de lo que vivo, conscientes de lo que hago, conscientes de lo que pienso, conscientes de lo que manifiesto. Soy consciente. Y cuando soy consciente, yo puedo realizar una misión, la misión que yo tenga y mi propósito. De forma inconsciente no se puede llegar a ningún lugar. Bueno, llega a lugares que al final no quería haber llegado. No quería haber llegado, ¿vale? Todo pensamiento influye en nuestra acción. Cuanto más elevado es, nuestras acciones tienen más dignidad. Quiere decir que cualquier acción que nosotros hagamos está influida por nuestro pensamiento. Fijaros, cualquier cosa que hagas, cualquier acción que hagas, está influida por un pensamiento. Cuanto más elevado sea ese pensamiento que tenemos, más nuestras acciones tendrán mucha más dignidad y mucha más altura, muchísima más. De lo contrario, estamos en la masa de sobrevivir, quítate tú, que me ponga yo, si hay para mí y para el otro no hay, no importa. Un montón de cosas que vamos haciendo. Y aquí cuando no tenemos un pensamiento elevado, ¿qué ocupa ese pensamiento, ese espacio?
cuando no tenemos un pensamiento elevado que nos da libertad, ese espacio lo ocupa el miedo absoluto, y disfrazado de mil maneras que no queremos ver, no queremos verlo. Pero cuando uno se para a pensar cada una de nuestras acciones, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de lo que hacemos cada día, ¿y yo por qué hago esto? ¿Y yo por qué no lo hago? Y yo porque cuando uno se plantea, y el fijaros que el pensamiento, el reflexionar es la base de una vida plena, porque si no es una vida llena de esclavitud, de miseria, de sobrevivencia, de angustia, que realmente no nos dignifica ni nos hace libres. Eso es de esclavitud. Entonces, la idea del pensamiento determina el amor por alguien o algo. Esto, mirad, qué interesante es. Uno dice, yo me he enamorado de alguien. Yo me he enamorado de alguien o de algo. ¿Vale? De una idea, de un proyecto, de una institución, de lo que sea. Yo me he enamorado. Cuando yo me enamoro de alguien, uno cree que se enamora, que es el corazón el que se enamora. No es cierto. Lo primero que yo veo, que yo pongo, es un pensamiento positivo hacia la persona que yo me quiero enamorar. Es decir, yo no me enamoro de cualquiera. Yo me enamoro de alguien que según mi pensamiento a mí me gusta. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque el amor tiene dos maneras de ver. Una que ve aquellos aspectos buenos que tiene la persona o buenos que tiene ese proyecto. Entonces yo estoy enamorado, ¿vale? Pero cuando en algún momento mi pensamiento cambia con respecto a la manera de mirar a la persona que yo me he enamorado, de pronto le veo cosas que yo no la había visto antes. Empieza mi pensamiento a ponerse en marcha y de pronto digo, pero esta persona tiene los valores que yo creía que tenía. Yo veo que no tiene esos valores. En cualquier movimiento, en cualquier cosa que haga, tú dices, de pronto, uy, no, pero esto no es lo que yo esperaba. Esta cosa no es lo que yo esperaba. ¿Qué pasa? Que mi pensamiento cambió. De pronto mi pensamiento cambió por X cosas y pasa de amar profundamente a alguien a odiarlo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Lo vemos en personas. Dice, pero ¿cómo es posible que estas personas que se amaban profundamente ahora se odian? ¿Qué pasó? Que cambió su pensamiento. Es decir, cuando el pensamiento cambia de lugar, el amor cambia también. Entonces, yo no puedo querer y amar por ejemplo, a un hombre que me denigre o a una persona que me denigre. No un hombre, sino puede ser una mujer que denigre a un hombre. No se podría. Yo personalmente no podría. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en mi pensamiento, me dice estos valores, estas maneras, esto yo no me puedo enamorar de. No nos damos cuenta
que cuando nosotros nos enamoramos de alguien o nos enamoramos de un proyecto, nos enamoramos de lo que sea, primero ha estado el pensamiento en nosotros. Primero ha estado el pensamiento. Si a través de ese pensamiento a mí me resulta agradable, entonces, fijaros bien, empieza a producirse amor, el sentimiento de amor. Y en tercer lugar, lo que pongo es la voluntad de hacer. Entonces, es importante darnos cuenta, o si no, mirad vosotros vuestras parejas, mirad vuestros trabajos. Si tú estás en un sitio que te encanta, tú dices, yo es que amo mi trabajo, amo a mi pareja, amo lo que sea, esto lo amo. Pero si el pensamiento empieza a decir, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no va, aquí hay algo que de paso de amor a desamor o a odio. Y fijaros cómo cambia todo. Por eso uno cuando dice estoy enamorado, quiere decir que el pensamiento vio una parte, pero no vio otra. Pero conforme va produciéndose la vivencia de cada día, el pensamiento se da cuenta de cosas y no sigue. Y dice, ya no quiero seguir, ya no estoy enamorado, ya no quiero seguir en esto, ya no quiero. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene nuestro pensamiento? Por eso nuestro pensamiento nos va dando libertad, nos va haciendo libres. Y por último, pues tenemos lo que es la reflexión. Mira, gracias al pensamiento desarrollamos la inquietud por saber y conocer la verdad de las cosas. Cuando uno empieza a pensar, gracias a ese pensamiento, el pensamiento nos desarrolla una inquietud por conocer, por saber más de las cosas y por encontrar la verdad de las cosas. Ahí ese es el verdadero poder que tiene el pensamiento, la utilidad que tiene, descubrir la verdad de la vida, la verdad de las cosas. Entonces, cuanto más vamos desarrollando nuestro pensamiento, más claro tenemos lo que es verdad y lo que no lo es. Y lo vamos descubriendo y lo vamos eligiendo también. El pensamiento nos conecta con la unidad del universo, nos conecta con algo más grande y eleva nuestra mente al nivel del espíritu y eleva nuestra alma al espíritu. Entonces vamos elevando, subiendo en los diversos niveles, con lo cual somos mucho más libres. Todo esto puede ser como muy abstracto, llévatelo a tu vida, llévalo a la vida de cada día. Mira, ves qué cosas te gustan, no te gustan, por qué cosas hay, qué cosas haces tú, a qué cosas rechazas y por qué las rechazas. ¿Es tuyo el rechazarlo o es impuesto por otro? ¿Me acerca eso por mí o es por algo que tengo internamente? ¿La motivación viene de mí o viene de fuera? Entonces, para construir algo, fijaros, para construir algo, una empresa, una familia, un movimiento, cualquier cosa, tienes que tener claro tus pensamientos. Tienes que poner a pensar y a discurrir. Y yo que estaba últimamente en todo esto del pensamiento, recordás que la semana pasada hablamos del linaje y ese linaje nos va trayendo un montón de cosas que a veces no tenemos que seguir en una lealtad silenciosa, sino que tenemos que vivir por nosotros mismos. Y se vive por nosotros mismos
a través de nuestro pensamiento personal y el desarrollo de esa conciencia a través del pensamiento. Y últimamente está llegándome a mí personalmente todo este pensamiento, todo el pensamiento que hay ahora de política, de derechos humanos, de todo esto, ¿de dónde venía? ¿De esto de dónde aparece? ¿De dónde aparece? Claro, en la historia te habla mucho de gente de fuera de España, grandes pensadores, de los griegos. Claro, cuando uno estudia, porque yo estoy estudiando, chicos, yo estoy estudiando los griegos, hay cosas que los griegos no incluían y trabajaban en lo que era Atenas o la Acrópolis. Pero fuera de allí no aplicaban tanto esas teorías que tenían. Pero los derechos humanos, ahora que tanto que se habla de derechos humanos, de todas estas cosas, mirad lo que hay en el ambiente. Y empezó a decir, ¿y de dónde viene esto? ¿Esto dónde nace? No, que nace con pensadores italianos, el Renacimiento, ¿verdad? Que no, el Renacimiento nace en Italia. No, señor. Ahora se está descubriendo que no nace en Italia. Tampoco nace en Alemania, ni en Inglaterra. ¿Sabéis dónde nace? Y esta vez lo he querido incorporar, porque creo que es un deber moral de cada español, de cada hispano, que empiece a darse cuenta el valor que trae nuestra cultura. Y nosotros traemos una cultura de pensamiento de la escuela de Salamanca. Cuando empiezas a estudiar la escuela de Salamanca, te das cuenta que aquellos pensadores en el finales del siglo XV, principios del siglo XVI, todo empieza por un personaje que se llama Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria era un dominico, porque antiguamente los grandes pensadores pues eran religiosos. Un pensamiento, y él empieza a crear una escuela y empieza a tratar muchos temas. Y resulta que hacía unas preguntas y hacía un discurso y enseñaba a la gente a pensar. Fijaros cómo era que sus clases no tenías que ir muy temprano a coger sitio para entrar a su aula. Todo el mundo que quería pensar y tenía deseos de aprender, quería asistir a sus clases. Y eso creó una escuela. No fue él, era profesor era teólogo, pero los teólogos antes pensaban, la escuela de Salamanca empezó a pensar, aparte de Dios, empezaron a decir, bueno, exactamente qué es Dios. Se hacían todo tipo de preguntas. Es tan apasionante que yo os recomiendo que veáis todo lo que podáis de la escuela de Salamanca. Entonces, de ahí creó todo un movimiento que de esos jóvenes que iban a sus clases se fueron repartiendo por toda España, por toda Europa y por América, porque era cuando se había descubierto América. Cuando se descubre América, se plantea, hay otros seres humanos distintos en el otro lado. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde están los derechos?
y se plantean tantas cosas que hoy la base, por ejemplo, discípulo de este hombre fue Luis de Molina, es buscarlo, eh, em, Juan de Mariana. Juan de Mariana, ¿sabes quién fue? Fue un jesuita que le daba el temario al precepto que educaba al hijo de Felipe II, es decir, le dio todo el material que tenía que saber un rey para gobernar. Entonces empezamos a darnos cuenta el linaje que traemos los españoles, que en el siglo XIX, en el XVIII y XIX, dejamos que nuestra historia la empezaran a escribir en Francia y en Inglaterra. Y los grandes pensadores que han influido en todo el pensamiento moderno, contemporáneo, de estos 5 siglos, fueron la escuela de Salamanca. Yo cuando empecé a descubrir todo esto, he empezado a investigar y digo, esta gente se dedicó a pensar y la fuente de, por ejemplo, de los derechos humanos, hoy se basa en la escuela de Salamanca. ¿Quién lo sabe? Tenemos que saberlo nosotros. ¿Entendés? Desarrollaron todas las teorías de la economía, desarrollaron todo el conocimiento de la libre empresa, del liberalismo, de que el poder lo tenía el pueblo, que se lo entregaba al rey para que lo gestionara bien. Y si no lo gestionaba bien, el pueblo se lo podía quitar. Fijaros tantas cosas que el individuo tiene derecho por ser un ser humano. Tiene todos los derechos. Entonces, si yo estuviera en Francia o estuviera en Italia o estuviera en otro sitio, yo os contaría a lo mejor lo que me contaron. Pero los españoles tenemos que dejar de escuchar lo que otros han dicho de nosotros, investigar lo que han dicho los seres humanos que nos han precedido en la península ibérica. Y todo el saber, cuando uno descubre, por ejemplo, cuando se declara dentro de el manifiesto para hacer la Constitución de los Estados Unidos, está toda basada en la Escuela de Salamanca. Y cuando uno empieza a investigar y empieza a escuchar y empieza a aprender, dices, pero si estoy en el centro de donde fue el pensamiento más humanista que ha existido en la Tierra, en este planeta, en esta civilización, el más humanista y el más con más derechos humanos, y lo hicieron seres humanos brillantes que nacieron aquí en España y que acudieron a la escuela de Salamanca y se formaron y se extendieron por toda Europa y por toda América. Y grandes pensadores y grandes gentes que fueron sus discípulos, hoy se conocen todas las teorías, pero se ha olvidado de dónde les vino. Y creo que es un momento justo de empezar a reivindicar a aquellos grandes seres humanos que tuvieron la capacidad de pensar para adelante y para atrás, se daban preguntas y se daban respuestas, y no solamente ponían en evidencia las cosas, sino que daban respuestas
para salir adelante. Esto es lo que tenemos que hacer los líderes de este momento. Esto es lo que tenemos que hacer las personas que estamos al frente de organizaciones. Estamos creando comunidades y organizaciones. Entonces, yo os exhorto de que en YouTube tenéis Escuela de Salamanca, podéis empezar y os vais a caer de espalda de la grandeza de aquellos seres humanos que cambiaron todo el concepto y la forma de pensar de los siguientes años en adelante hasta llegar a nosotros. Entonces, para mí ha sido esto, el pensamiento ha despertado en mí la necesidad de conocer y saber la verdad de las cosas. Y yo lo quiero compartir con vosotros porque creo que es apasionante y cuando uno eso lo integra, lo lleva a cualquier área de la vida. Entonces, para mí ha sido, bueno, aquí, como os digo, esto hay que practicarlo, lo estoy promoviendo, tenemos que promoverlo y esto que producirá seres humanos pensantes, seres humanos que cuando nosotros hablemos de nuestro proyecto esté abierto a escuchar. ¿Entendéis? Esté abierto a escuchar y no tenga prejuicios y se dé cuenta de que lo que estamos haciendo es dignificar la vida de cualquier ser humano, que sea protagonista él mismo de su vida, conscientemente. ¿Veis? Entonces llegamos al final y con muchísima satisfacción os comparto todo esto porque mi deseo de investigar, de saber, de cómo podemos mejorar nuestra vida y ayudar y enseñar a otros a que mejoren su vida a través del pensamiento, realmente seamos personas conscientes, ¿veis? También deciros que en la página AV Natural inscribiros porque ya estamos mandando semanalmente muchísimo material a través del correo electrónico que os va a llegar a vuestra casa de todo esto que estamos desarrollando. Así que inscribiros en la página avnatural.com. Y esto es una cruzada para mí y para José Luis, una cruzada en nuestra misión, lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida, dando oportunidad a seres humanos a que piensen, a que mejoren su vida, a que suban de nivel y que cada acción que haga sea de un nivel superior al que simplemente es sobresalir y vivir el momento y nada más. Creo que nos merecemos vivir con alta dignidad. Y esto es lo que debemos ser los líderes que estamos al frente en estos momentos de nuestra vida. Así que os espero, Flora Cerván, siempre a vuestro servicio, y os espero la semana que viene en un nuevo paso, en un nuevo nivel de pensamiento. Os espero la semana que viene. Un abrazo. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people